Los pueblos fronterizos estadounidenses tenían una extraña manera de ocultar los crímenes. Un caballo podía desaparecer y 20 hombres armados cabalgaban toda la noche buscándolo. Pero en pueblos como Dodge City, las chicas asustadas desaparecían constantemente, mientras que una joven podía desvanecerse y la gente simplemente bajaba la mirada durante el desayuno. En el verano de 1884, cerca de Dodge City, Kansas, 3 hombres arrastraban a una chica aterrorizada por un campo de trigo, a plena luz del día, como si les perteneciera. Y lo peor era esto, nadie en el pueblo lo habría llamado secuestro. Lo habrían llamado negocio. Pero esa tarde, un pistolero cansado miró a la chica, vio la pequeña pistola temblando en su mano y se dio cuenta de algo que esos 3 tontos no comprendieron. Ya no tenía miedo. Estaba a un segundo de matar a alguien. Y fue entonces cuando pronunció las palabras, ninguno de ellos lo olvidó jamás. No la obligues a hacerlo. Ahora, antes de continuar, amigos, quiero preguntarles algo sencillo esta noche, ¿qué mantiene a un hombre mayor después de los 45? Café. Un porche tranquilo. Tal vez alguien esperando cuando se ponga el sol. Dime abajo cuántos años tienes y desde dónde escuchas esta noche. Ahora, acerca un poco más tu silla al fuego porque esta historia comienza en un campo de trigo a las afueras de Dodge City, donde una niña asustada casi apretó un gatillo que habría cambiado su alma para siempre. El calor de Kansas se cernía sobre las llanuras ese verano. Al mediodía, los campos de trigo al oeste de Dodge City parecían casi blancos bajo el sol, extendiéndose kilómetros bajo un cielo azul duro e implacable. El polvo flotaba sobre los viejos senderos, tan seco que podía asfixiar a un caballo, y el viento traía el olor a sudor, heno y humo de ferrocarril del pueblo. Silas Crowe había estado cabalgando solo desde el amanecer. A sus 46 años, parecía el tipo de hombre del que la gente dejaba de hacer preguntas. Su poncho oscuro colgaba suelto sobre un hombro. Su barba tenía más canas que castañas ahora. El ala de su sombrero protegía unos ojos que habían visto demasiadas tumbas en demasiados pueblos que fingían ser civilizados. No era un agente de la ley. Tampoco era un cazarrecompensas. Al menos ya no. Años atrás, Silas había llevado brevemente una placa de ayudante del sheriff cerca de Abilene. El tiempo suficiente para aprender lo rápido que podía corromperse la ley. La mayoría de la gente en Kansas lo habría considerado un vagabundo más con una secta en la cadera y sin ninguna razón para quedarse mucho tiempo en ningún sitio. Silas lo prefería así. Esa tarde, seguía un viejo camino de carretas cerca del río Cimarron, con la esperanza de llegar a una pequeña estación de tren antes del anochecer. Su caballo tenía sed. Él también. El mundo entero se sentía cansado bajo el calor del verano. Entonces oyó los gritos, no fuertes. No del tipo que salían de los bares los sábados por la noche. Este grito sonaba ahogado, desesperado, como alguien que intentaba no ser oído. Silas tiró de las riendas y escuchó. Voces flotaban entre el trigo. Hombres riendo, una mujer jadeando. Luego se oyó otro sonido. El sordo golpe de alguien cayendo al suelo con fuerza. Silas guió a su caballo hacia el ruido, despacio y con cuidado. El trigo rozaba los estribos mientras avanzaba por el campo. Fue entonces cuando los vio. 3 hombres se encontraban de pie junto a una joven tendida en el suelo. Uno era grande y corpulento, con tirantes atados sobre una camisa manchada de sudor. Otro tenía un rostro delgado y ojos inquietos que se movían demasiado. El tercer hombre permanecía más callado que los demás, con las manos cerca de su revólver, observándolo todo. La chica parecía joven, tal vez de 21 años. Su vestido estaba polvoriento y rasgado en la manga. Una rodilla sangraba a través de la tela desgarrada. El sudor y la suciedad se le pegaban a la cara, pero sus ojos aún reflejaban lucha. Eso sorprendió a Silas. La mayoría de la gente dejaba de luchar después de ser perseguida a campo abierto, pero ella no. El hombre grande la agarró del brazo e intentó levantarla. Lo estás haciendo más difícil de lo necesario, gruñó. La chica se zafó y volvió a caer entre el trigo. El flaco se rió. Te dije que no llegarías muy lejos.
Entonces Silas notó algo. La mano derecha de la chica permanecía oculta bajo su abrigo. La mayoría de los hombres no la habrían visto, pero Silas había vivido demasiado tiempo rodeado de miedo y humo de pólvora como para no reconocer la forma que presionaba contra la tela. Una pistola pequeña, probablemente una Derringer de bolsillo. Y la forma en que sus dedos temblaban a su alrededor le decía algo peor. No la sostenía para asustar a nadie. Se estaba preparando para usarla. El hombre silencioso finalmente notó a Silas de pie allí a caballo. Su expresión cambió primero. Luego los otros dos se giraron. El grande escupió en la tierra. Esto no es asunto tuyo, viejo. Silas no dijo nada al principio y sus ojos volvieron a la chica en el suelo. Su respiración era agitada, rápida, de pánico. Su pulgar se deslizó lentamente contra el martillo bajo el abrigo. Un segundo más, una mano más tosca agarrándola. Una risa más, y iba a matar a alguien. Tal vez a sí misma justo después. Silas bajó lentamente de su caballo. El polvo se levantó alrededor de sus botas. Los tres hombres observaron su revólver, esperando ver si lo sacaría. Pero no lo hizo. No lo hizo. En cambio, miró directamente al hombre grande y habló con voz tranquila, suave por años de problemas. No la obligues a hacerlo ni por un segundo. El campo de trigo quedó en silencio, salvo por el viento. El hombre flaco frunció el ceño. ¿Qué demonios significa eso? Silas mantuvo la vista fija en la chica porque recordaba esa mirada, una persona acorralada, un alma a un latido de cruzar hacia algo más oscuro. El hombre grande dio un paso al frente de todos modos, y la chica bajo el abrigo apretó con más fuerza la pequeña pistola. Entonces, aquí está la pregunta. Cuando una joven asustada finalmente decide que prefiere matar antes que volver con vida, ¿quién creó realmente al monstruo que se encontraba en ese campo de trigo ese día? Silas lo vio suceder antes que nadie. No el movimiento, la decisión. Llega un momento en que el miedo se consume por dentro de alguien. Después de eso, una persona deja de pensar en el mañana. Deja de importarle lo que suceda después de que se disipe el humo. Ese era el momento que se reflejaba en los ojos de Mara Whitcomb allí en el trigo de Kansas. El hombre grande volvió a intentar agarrarla del brazo. Silas se movió primero. Su puño impactó en la mandíbula del hombre con la suficiente fuerza como para hacerlo tambalearse de lado entre los tallos secos. Antes de que los otros dos pudieran reaccionar, Silas sacó su Colt y lo apuntó hacia la tierra. Nadie va a morir hoy, dijo. El flaco de todos modos buscó su revólver. La señorita Silas disparó una vez. El polvo explotó junto a la bota del hombre. Suficientemente cerca. El tipo se congeló como si le hubieran vertido agua fría de río por la espalda. El callado. Ephraim miró fijamente a Silas durante un largo segundo. A diferencia de los demás, no estaba enojado. Eso lo hacía peligroso. ¿Sabes a quién pertenece?, preguntó Ephraim. Silas respondió sin emoción. Lo único que pertenece a Dios es la lluvia. Todo lo demás es prestado por un tiempo. Eso pareció irritar al grandulón aún más que el puñetazo, que escupió sangre en el trigo y se agarró la mandíbula. A Virgil Rusk no le va a gustar esto. Ahora ese nombre significaba algo. Silas no lo demostró en su rostro, pero había oído susurros antes. Rusk era dueño de un salón en Dodge City llamado Red Lantern House. La gente fingía que era solo otro bar de whisky con cartas arriba y música abajo. A los hombres de los pueblos ganaderos les gustaba fingir. Les facilitaba la vida. Ephraim volvió a mirar a Mara. No tienes ni idea de lo que robó. Eso llamó la atención de Silas. La chica seguía sin moverse mucho. Permanecía medio acurrucada en la tierra, respirando con dificultad. Esa pequeña audaz escondida bajo su abrigo como si temiera que alguien le arrebatara el último vestigio de valentía que le quedaba. Silas bajó un poco su caballo. Entonces, ¿por qué no regresan al pueblo y le dicen a su jefe que la perdieron? El hombre grande soltó una carcajada. ¿Crees que esto termina aquí, viejo?
Silas se encogió de hombros. La mayoría de las malas ideas no suelen terminar aquí. Por un segundo, nadie se movió. Un viento cálido soplaba entre el trigo a su alrededor en algún lugar lejano. El silbato de un tren resonó en las llanuras. Entonces Ephraim retrocedió primero. No porque tuviera miedo, sino porque estaba pensando. Silas también lo notó. Los hombres como Ephraim eran peores que los borrachos ruidosos. Los borrachos ruidosos cometían errores. Los hombres tranquilos esperaban mejores oportunidades. La encontraremos de nuevo, dijo Ephraim con calma. Entonces los tres hombres montaron a caballo y cabalgaron hacia el este, en dirección a Dodge-City, desapareciendo lentamente bajo el ardiente sol de la tarde. Silas siguió observándolos mucho después de que se hubieran ido. Mara finalmente soltó la pequeña pistola. Le temblaba tanto la mano que casi se le cae. Silas se agachó a su lado. Tranquila. Ella lo miró como si aún no estuviera segura de si él era otro problema o no. De acuerdo. El oeste daba a la gente muchas razones para no confiar en extraños. ¿Te duele mucho?, preguntó. El tobillo, susurró ella. Su voz sonaba ronca por el polvo y el miedo. Silas bajó la mirada, hinchado, pero no roto. Puedes montar, asintió una vez, y entonces sus ojos se llenaron de lágrimas de repente. Parecía enfadada por haber dicho, casi le disparo. Y una parte de ella todavía quería hacerlo. Silas se quedó en silencio un momento antes de responder. Sí, lo sé. Eso fue todo lo que dijo. Nada de discursos, nada de sermones a su edad, y había aprendido que la gente ya cargaba con suficiente vergüenza. No ayudó mucho. Apilando más encima. La ayudó a subir al caballo con cuidado. Mara hizo una mueca, pero no se quejó. Eso también le decía algo. La gente que se quejaba sin parar normalmente no había sufrido mucho todavía. Mientras empezaban a cabalgar hacia el oeste a través del trigo, Silas notó que ella miraba hacia atrás cada pocos segundos. Como se esperara que esos hombres volvieran con más amigos. La verdad era que probablemente lo harían. Después de casi media hora, Silas guió al caballo hacia una parada de diligencias abandonada cerca del camino de Santa Fe. El lugar apenas se mantenía en pie. Tablas torcidas, techo medio derrumbado. Un viejo abrevadero, seco como un hueso, aún mejor que el suelo abierto. Mara bajó lentamente, cojeando mucho ahora. Silas le dio su cantimplora. Bebió demasiado rápido y tosió la mitad. Sucede siempre, murmuró Silas. Eso finalmente le arrancó una pequeña sonrisa a su diminuta criatura. Pero después de lo que había pasado, parecía casi extraña en su rostro. Si estás disfrutando de este paseo por el viejo oeste hasta ahora, quédate un rato porque las cosas están a punto de ponerse mucho más peligrosas. Silas ató el caballo bajo la sombra y se sentó en los viejos escalones del porche. Por un rato, ninguno de los dos habló. El viento crujió las tablas sueltas sobre sus cabezas. Entonces Mara metió la mano con cuidado en su abrigo. La mano de Silas casi se dirigió de nuevo a su revólver antes de darse cuenta de que ella no estaba buscando el arma. En cambio, sacó un trozo de papel doblado. Solo la mitad. Sucio, roto, cubierto de nombres y números. Lo tomé de la oficina de Berger Rufk, dijo en voz baja. Silas miró el papel. A primera vista, la mayor parte no significaba nada. Números. Nombres de pueblos. Fechas. Entonces sus ojos se detuvieron. Cerca del final había dos palabras escritas con tinta descolorida. Encro. De repente, el mundo se sintió muy quieto a su alrededor. Mara notó el cambio en su rostro de inmediato. ¿Conoces ese nombre?, preguntó ella en voz baja. Silas no respondió de inmediato. Porque 12 años antes, su hermana menor, Naomi Crow, había desaparecido en algún lugar entre Abilene y el oeste de Kansas. Sin tumba, sin cuerpo, simplemente se había ido. Y ahora su nombre estaba en un sucio trozo de papel robado de un burdel en Dodge City.
Silas miró lentamente hacia el horizonte vacío donde habían desaparecido esos 3 jinetes. Por primera vez en todo el día, se dio cuenta de que ya no se trataba solo de salvar a una chica asustada. Y cuando Mara finalmente le contó lo que había oído dentro de la casa de la Linterna Roja la noche anterior, Silas comprendió algo aún peor. Alguien poderoso estaba comprando mujeres por todo Kansas. Y si no se daban prisa, una carreta entera llena de chicas desaparecería antes del amanecer. Y en algún lugar allá afuera, 6 chicas seguían pensando que nadie vendría a buscarlas. Esa frase quedó suspendida en el aire entre Silas y Mara mientras el sol del atardecer se ocultaba lentamente tras los aviones. Durante un largo instante, Silas se quedó mirando el papel rasgado en sus manos. Y Crow, 12 años atrás, se desvaneció de repente dentro de la mente de Silas. Pecho. Y ahora el nombre de su hermana apareció de repente en un libro de contabilidad de un burdel a las afueras de Dodge City. 12 años después, el dolor aún se sentía tan fresco que parecía sangrar. Mara estaba sentada en silencio en el porche cercano, frotándose el tobillo hinchado. Parecía agotada ahora que el miedo se había calmado un poco. La gente puede sobrevivir al peligro durante un tiempo por puro pánico. Pero una vez que están a salvo, aunque sea por un minuto, el cuerpo empieza a recordar lo cansado que está en realidad. Silas dobló el papel con cuidado. Dime exactamente qué oíste, dijo. Mara asintió lentamente. Anoche, explicó. Virgil Ruff tenía invitados arriba en la casa de la Linterna Roja. Hombres con dinero, hombres que hablaban en voz baja porque pensaban que las chicas de abajo no eran lo suficientemente inteligentes como para escuchar. Y la mayoría de las noches estaban demasiado borrachos para darse cuenta de quién llevaba el whisky arriba. Pero Mara escuchó. Los oyó hablar de trasladar a 6 chicas antes del amanecer. Seguían mencionando Garden City como un punto de transferencia en algún lugar al sur, cerca de Cimarron Crossing. Entonces oyó otro nombre, el juez Halis Bañe. Eso sí que llamó la atención de Silas. Todos en el oeste de Kansas conocían al juez Bañe. Abrigo limpio, botas caras, cadena de reloj de plata colgando ordenadamente sobre su chaleco. El tipo de hombre en quien las damas de la iglesia confiaban de inmediato, lo que generalmente significaba que un tipo inteligente debería confiar menos en él. ¿Estás seguro de que era Bañe?, preguntó Silas. Mara asintió de nuevo. Vi su anillo cuando agarró el libro de contabilidad. Eso molestó aún más a Silas porque los dueños de salones corruptos eran comunes en los pueblos ganaderos. Se suponía que los jueces al menos debían fingir que eran mejores. El viento sacudía las tablas sueltas del techo. Entonces Mara dijo algo en voz más baja. Había otra mujer arriba. Silas miró hacia allí. Mara vaciló. Mayor que las demás, tal vez de unos 30 años. Ella manejaba los libros. Virgil se ponía nervioso a su alrededor. Silas no dijo nada. Mara continuó con cuidado. Tenía una cicatriz en la muñeca. Eso le cayó como un martillo en el pecho. Naomi se había hecho esa cicatriz a los 14 años al intentar trepar una cerca durante una tormenta a las afueras de Abilene. Su padre se rió durante 1 hora después de que ella resbalara en un abrevadero para caballos. Silas recordó cada detalle de repente. Mara notó que su expresión cambiaba. ¿Crees que está viva? No era una pregunta, sino una constatación. Silas se frotó los dedos cansados por la mandíbula. Creo que alguien quiere que crea que sí. Se levantó lentamente y caminó hacia el borde del porche. En el oeste, un hombre aprendía a no confiar en la esperanza demasiado rápido. La esperanza mataba gente casi tan a menudo como las balas. Pero en el fondo, algo ya había cambiado dentro de él. Porque si Naomi realmente estaba viva, entonces este rastro ya no era algo aleatorio. Era personal. Mara miró hacia Dodge City en la lejanía. Vendrán a buscarme esta noche. Probablemente. ¿Seguirás ayudándome? Silas se encogió de hombros secamente. Bueno, ya le di un puñetazo a un idiota y le disparé a otro. Parece de mala educación rendirme ahora.
Eso le valió otra pequeña sonrisa. Honestamente, amigos, a veces las sonrisas más pequeñas impactan más que los grandes discursos, especialmente de alguien que ha pasado demasiado tiempo asustado. Silas se dirigió al viejo abrevadero y se salpicó la cara con agua polvorienta. Luego tomó una decisión. Vamos a regresar. Mara parpadeó. De regreso a Dodge. Mara pareció mareada con solo escuchar el nombre del pueblo otra vez. Ese papel roto no es suficiente. Necesitamos la otra mitad. Mara se sintió incómoda de inmediato. Explicó que el resto de la página del libro de contabilidad estaba bajo llave arriba, en la oficina de Bergel. Si los atrapaban de nuevo dentro de la casa de la linterna roja, Bergel no enviaría solo a 3 hombres la próxima vez. Y los hombres como Bergel solían contratar cobardes en grupo. Silas ya lo sabía. Pero los viejos pistoleros entendían algo que los hombres más jóvenes generalmente no. A veces los problemas se hacen más grandes mientras uno se queda sentado pensando en ellos. ¿Conoces el edificio?, preguntó en el pasillo libre. Bien. Mara lo miró con atención. ¿De verdad crees que un viejo pistolero y una chica coja pueden detener todo esto? Silas se ajustó el ala del sombrero. No. Esa respuesta la sorprendió. Luego añadió en voz baja, pero tal vez podamos empezar algo lo suficientemente feo como para que la gente finalmente deje de ignorarlo. La noche se cernió sobre las llanuras mientras cabalgaban hacia Dodge City. Las luces de los faroles aparecieron lentamente en la distancia. La música flotaba débilmente en el cálido aire de verano. En algún lugar del pueblo, los hombres bebían whisky, jugaban a las cartas, reían como si el mundo tuviera perfecto sentido. Mientras tanto, 6 chicas asustadas esperaban sentadas para ser enviadas a algún lugar contra su voluntad antes del amanecer. Así era el oeste a veces. Una habitación bailando, otra llorando, y la mayoría de la gente fingiendo que esas habitaciones no estaban conectadas. Al acercarse al pueblo, Silas de repente detuvo el caballo en la sombra junto a un viejo granero. Mara notó que su mano se movió hacia su potro. ¿Qué es? Silas miró fijamente hacia la carretera principal. 3 jinetes acababan de entrar en Dodge City desde el sendero del oeste. Gideon Pike, Tom Rider y Efim Vale habían regresado antes de lo previsto, lo que significaba una cosa. Bergel Rusk ya sabía que Mara seguía viva. Y en el momento en que Silas vio a un cuarto jinete unirse silenciosamente a ellos bajo la farola cerca de la caseta de la farola roja, se le heló la sangre. Un abrigo negro impecable, un reloj de plata encadenado a un sombrero de ala ancha. El mismísimo juez Halis Bani. Y eso significaba que quienes buscaban a Mara Bickham ya no eran solo criminales. Eran la ley. Durante unos segundos, ni Silas ni Mara hablaron. Permanecieron ocultos junto al viejo granero mientras la luz de la farola parpadeaba sobre la calle embarrada de Dodge City frente a ellos. El juez Halis Bani iba sentado erguido en la silla de montar como si fuera dueño de todo el territorio. Un abrigo negro impecable, recién afeitado, botas caras sin una mota de polvo del camino. Lo curioso de los hombres peligrosos es que la mayoría de las veces no parecen peligrosos en absoluto. Parecen respetables. Mara bajó la voz. Es él. Silas asintió una vez. ¿Estás segura? No conozco ese anillo en ninguna parte. Bani apenas reconoció a los hombres a su alrededor antes de desaparecer dentro de la casa de la linterna roja. Silas vio como las puertas del salón se cerraban. La música se derramaba en la noche. Piano. Risas. Cristales rompiéndose en algún lugar del piso de arriba. Mientras tanto, vendían chicas detrás de esas mismas paredes. Ese tipo de cosas podían revolverle el estómago a un hombre si se dejaba pensar demasiado en ello. Mara se movió a su lado. ¿Y ahora qué? Silas miró hacia la oficina del sheriff al otro lado de la ciudad, luego hacia el salón de nuevo, y luego de vuelta a la chica. Ya sabes, otra forma de entrar. Mara vaciló. Solía haber una entrada a la lavandería detrás de la cocina. Solía. Bergel cambia las cosas cada vez que las chicas escapan.
Esa frase resonó pesadamente por un momento. Las chicas escapan. No se van. No renuncian. Escapan. Silas se frotó la mandíbula lentamente. A su edad, entendía algo que los hombres más jóvenes solían pasar por alto. El mal rara vez se anunciaba con cuernos y fuego. La mayoría del mal vestía ropa normal y hacía negocios durante el día. Una carreta pasó cerca, sacándolo de sus pensamientos. Silas señaló un callejón estrecho junto al granero. Mantente agachado. Los dos se deslizaron entre las sombras hacia la parte trasera del pueblo. Dodge City, al anochecer, tenía su propio ritmo. Vaqueros tambaleándose borrachos por calles embarradas. Trabajadores del ferrocarril apostando el sueldo de semanas. Chicas de salón asomadas a los balcones fingiendo que la vida no las estaba consumiendo lentamente. Y en algún lugar entre todo ese ruido, 6 jóvenes asustadas esperaban desaparecer antes de llorar. Silas odiaba ese pensamiento más de lo que esperaba. Quizás porque Naomi había sido una de esas chicas. O quizás porque envejecer cambia a un hombre. Lo cansa de ver cómo aplastan a gente decente mientras los cobardes miran hacia otro lado. Se detuvieron junto a un estrecho edificio de ladrillo cerca del matadero. El ayudante del sheriff, Amos King, abrió la puerta trasera antes de que Silas siquiera llamara. Amos parecía mayor de lo que Silas recordaba. Hombros delgados, ojos cansados, camisa medio desabrochada como si no hubiera dormido bien en años. Elegiste un mal momento para volver a Dodge, murmuró Amos. Silas entró. Dicen lo mismo de ti. Eso provocó una leve sonrisa en Amos. Mara se quedó cerca de la pared. En silencio mientras los dos hombres hablaban. Amos sirvió café de una cafetera abollada que olía a viejo. Nadie se quejó. Los vaqueros bebían cosas peores cada día. Silas fue directo al grano. Virgil Rusk está sacando chicas de casa esta noche. Amos suspiró de inmediato. Silas. El juez Bañe está involucrado. Eso lo cambió todo. Amos bajó lentamente la taza de café de su boca por primera vez. Un miedo real cruzó su rostro. Será mejor que estés bien seguro antes de decir algo así. Mara finalmente habló. Yo mismo lo soy. Amos la miró con atención. No como a una criminal, no como a un problema, como a la hija de alguien. Eso importaba. La mayoría de los padres habrían entendido esa mirada de inmediato. Un hombre puede ignorar el sufrimiento más fácilmente hasta que de repente se imagina a su propio hijo en medio de él. Mara sacó el papel rasgado de su abrigo y se lo entregó. Amos estudió los nombres y números bajo la luz del farol. Su rostro se tensó. He visto marcas como estas antes. Silas se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Dónde? Oficina de carga cerca de la vía del tren. Ahora las cosas empezaban a encajar. No perfectamente, pero lo suficiente. Virgil no era mover chicas escondidas en carretas por caminos rurales desiertos. Demasiado arriesgado. Demasiado lento. El ferrocarril estaba ayudando a moverlas o algún incidente fue. Amos se frotó los dedos cansados por el pelo. ¿Tienes idea de lo que pasa si Bañe se entera de que estoy involucrado en esto? Silas tomó un sorbo lento de café horrible. Por fin tendrás un obituario honesto. Amos lo miró fijamente y luego rió inesperadamente en voz baja. Han pasado 12 años y sigue siendo una molestia para mí. Silas se encogió de hombros. Algunas cosas envejecen bien. Ese pequeño momento importaba. Historias como esta necesitan espacio para respirar a veces. El suficiente humor para recordar a la gente que las personas cansadas todavía pueden reír de vez en cuando. Son seres humanos cansados tratando de hacer algo decente antes de que el mundo los vuelva a golpear. Entonces Mara notó algo a través de la ventana trasera polvorienta. Un jinete cruzando la calle rápidamente desde el velo. Y no estaba solo. 2 hombres más lo seguían portando rifles. Amos se acercó a la ventana con cuidado. Están registrando edificio por edificio. Silas se puso de pie inmediatamente. No hay más tiempo.
Amos parecía nervioso ahora. ¿Cuál es exactamente tu plan aquí? Silas revisó las balas de su Colt con calma. Mara regresa a la casa de la linterna roja. Amos parpadeó. ¿Qué demonios? Mara parecía igual de sorprendida. Silas se giró hacia ella. Dijiste que la otra mitad de ese libro de contabilidad todavía está arriba. Ella asintió lentamente. Entonces ahí es a donde vamos. Amos parecía querer discutir más. Pero en el fondo ya entendía la verdad. Sin el libro de contabilidad completo, nadie les creería. No contra el juez Harris Bañi. No en Dodge City. Silas volvió a agarrar su sombrero y se dirigió a la puerta. Entonces Amos dijo algo en voz baja que lo dejó helado. Silas. Se giró. Amos miró el papel rasgado que tenía en las manos. Eso y el nombre de Crow. Silas no dijo nada. Amos tragó saliva con dificultad antes de continuar. Creo que vi a esa mujer hace 2 noches. La habitación de repente se sintió más pequeña. Mara miró hacia Silas. Amos bajó la voz. Y se veía exactamente como alguien esperando ayuda que nunca llegó. Esas palabras resonaron en Silas durante todo el camino por la ciudad. Un hombre puede sobrevivir bala, invierno, hambre, incluso soledad, pero la culpa se sienta silenciosamente a su lado durante años. Como un viejo compañero de copas que nunca se va. Afuera, Dodge City seguía su curso como si nada pasara. Los vaqueros reían fuera de los salones. Música de piano se colaba por las ventanas abiertas. Alguien calle abajo fue arrojado a un abrevadero para caballos mientras sus amigos gritaban como tontos. Noche normal en Kansas. Mientras tanto, vendían chicas a unos edificios de distancia. Silas se bajó el sombrero mientras él y Mara se deslizaban por el callejón detrás de la casa de la linterna roja. La parte trasera del edificio parecía más fea que la delantera. Barriles de basura, cajas rotas y manchas de grasa cerca de la puerta de la cocina. Los lugares suelen decir la verdad desde atrás. La parte delantera muestra orgullo. La parte trasera muestra la realidad. Mara se detuvo junto a una estrecha entrada de madera parcialmente oculta detrás de cubos de carbón apilados. Esa es la puerta de la lavandería, susurró. Silas revisó la calle una vez más. Ni rastro de Prime todavía. ¿Cuántos hombres dentro esta noche? Tal vez 6, tal vez más. Alguno sobrio. Eso casi hizo reír a Mara a pesar de sí misma. Probablemente no. Bien. Los hombres borrachos se pierden cosas. Silas asintió hacia la puerta. Recuerda dónde está la oficina, el segundo piso. Luego entramos, tomamos el libro de contabilidad y nos vamos en silencio. Mara lo miró con atención. ¿De verdad crees que el silencio todavía es posible? Silas se encogió de hombros con cansancio. A mi edad, me conformo con menos ruido. Eso le sacó otra rápida sonrisa. Honestamente, amigos, los hombres mayores ya lo saben. A veces el humor no se trata de ser gracioso. A veces es solo una forma en que la gente cansada evita que el miedo los trae por completo. Mara abrió la puerta de la lavandería con cuidado. El aire cálido con olor a whisky, sudor y humo de cigarro salió inmediatamente. La música retumbaba débilmente a través de las tablas del suelo. Silas la siguió adentro. La cocina bullía de ruido. El cocinero gritaba, los platos chocaban. Nadie prestaba atención a un vaquero cansado y a una chica que llevaba la ropa doblada. La gente ve lo que espera ver. Así es como el mal sobrevive tanto tiempo. Se mueven rápidamente por un pasillo estrecho hacia la escalera. A mitad de camino, Mara se quedó paralizada de repente. Una voz de mujer flotó desde cerca. Chica suave y cansada. Deberías haber seguido corriendo. Mara se giró lentamente. Una mujer mayor estaba de pie cerca del pasillo de arriba, sosteniendo una pila de toallas. Cabello oscuro con mechones grises. Rostro delgado. Una pequeña cicatriz en la muñeca.
Silas sintió que el pecho se le oprimía con tanta fuerza que casi lastimaba a Naomi. Por un segundo, nadie se movió. 12 años desaparecieron allí mismo, en ese pasillo. Silas recordó a una niña pequeña persiguiendo gallinas afuera. A Bolene. Naomi riendo con las botas embarradas. Naomi robando pastel de durazno de los alféizares de las ventanas. Y ahora allí estaba, dentro de un burdel en Dodge City, luciendo 20 años mayor de lo que debería. Sus ojos encontraron a Silas bajo la sombra de su sombrero. La toalla se le resbaló de las manos. Silas, con solo escuchar su nombre en su voz, casi rompió algo dentro de él. Se acercó lentamente a ella. Naomi, señor. Parecía cansada. Por un segundo, Silas pareció un hombre que había olvidado cómo respirar. No débil, no roto, solo cansado como la gente se cansa después de sobrevivir demasiado tiempo sin bondad. Naomi lo miró como si no pudiera decidir si estaba a ver un fantasma o inventárselo. Entonces, unos pasos retumbaron escaleras abajo, voces gritando. Epim Bal, registra cada maldita habitación. Mara pareció aterrorizada de inmediato. Saben que estamos aquí. Naomi volvió rápidamente a la realidad. La oficina de Bergel. Al final del pasillo. Agarró los brazos de Silas de repente. No puedes quedarte mucho tiempo. El juez Bañe regresa esta noche. Silas frunció el ceño. ¿Dónde está el libro de contabilidad? Naomi dudó solo un segundo. Escondido bajo el suelo en la oficina de Bergel. Mara se apresuró hacia el pasillo. Silas detuvo a Naomi suavemente antes de seguirla. Por un momento, se miraron. Demasiados años, demasiadas preguntas, demasiado dolor para una conversación en el pasillo. Finalmente, Naomi susurró algo que hirió más que cualquier bala. Te esperé, Silas tragó saliva con dificultad. Yo también. Entonces, los gritos estallaron de nuevo. Escaleras abajo. No hay más tiempo. Mara llegó primero a la oficina de Bergel. La habitación olía a lujo. Puros, whisky, madera pulida, escritorio cerca de la ventana. Caja fuerte contra la pared. Grande mapa de las líneas ferroviarias del oeste colgaba torcido junto a un estante para escopetas. Mara se arrodilló junto al escritorio y comenzó a tantear debajo de las tablas del suelo. Silas vigilaba cerca de la puerta mientras Naomi escuchaba pasos. Entonces Mara lo encontró. Madera suelta. Lo abrió con cuidado. Dentro había un grueso libro de contabilidad envuelto en tela. Nombres, fechas, lugares de origen, cantidades de dinero, suficiente tierra para enterrar a la mitad de los hombres respetables de Kansas. Naomi sintió náuseas al verlo de nuevo. Esas son todas las chicas que trasladaron este año. Silas abrió las páginas rápidamente. Su estómago se enfrió con cada línea. Algunas chicas tenían solo 16 años. Algunos nombres tenían pequeñas marcas al lado. Naomi notó que las miraba fijamente. Las marcas significan que se resistieron. Silas levantó la vista lentamente. ¿Qué pasa con las chicas con marcas? Naomi no respondió. No necesitaba hacerlo. Abajo, un disparo resonó repentinamente en el edificio. Todos se congelaron y luego comenzaron a gritar. La voz de Eve rugió desde abajo. Están arriba. Silas cerró el libro de contabilidad inmediatamente cuando no más silencio. Otro disparo resonó en el salón. Los hombres empezaron a correr. Un cristal se hizo añicos en algún lugar de la planta baja. Mara apretó el libro de contabilidad contra su pecho. ¿Qué hacemos ahora? Silas revisó con calma la munición de su Colt. Entonces Naomi dijo algo que le heló la sangre. Hay 6 chicas encerradas en el sótano. El pasillo de repente se sintió demasiado pequeño, demasiado caluroso, demasiado tarde. Y abajo, unas botas pesadas ya subían las escaleras a toda velocidad. Silas miró a Naomi, luego a Mara, que sostenía el libro de contabilidad contra su pecho como si pesara 100 kilos.
Lo curioso es que a veces el papel pesa más que las armas. Porque las balas matan gente, la verdad destruye mundos enteros. Silas entró en el pasillo justo cuando el primer hombre llegaba a lo alto de las escaleras. Un tiroteo resonó en el segundo piso. La explosión iluminó el pasillo de un naranja brillante durante medio segundo. La madera se astilló junto a la pared. Alguien gritó abajo. Silas disparó una vez, rápido y certero. Uno de los hombres de Bergel se estrelló contra la barandilla de la escalera, arrastrando a otro con él. ¡Ey! Esta noche no hay héroes, muchachos. Silas gruñó. Más gritos estallaron abajo. El mismísimo Bergel Rusk se abrió paso entre el humo con una escopeta. Ese hombre por fin parece asustado. No enojado. Asustado porque los depredadores entran en pánico en el momento en que la presa empieza a contraatacar. Naomi agarró el brazo de Mara, las puertas del sótano atravesaban la cocina. Los tres se movieron rápidamente por el pasillo mientras Silas se cubría detrás de ellos. Otro disparo atravesó la pared junto a su hombro. Algo caliente le desgarró la parte superior del brazo a Silas. No profundo, pero suficiente para recordarle que ya no tenía 30 años. Dios, envejecer hacía que dirigir un negocio fuera una miseria. Nadie les cuenta eso a los jóvenes. Sobrevives a suficientes tiroteos y, con el tiempo, tus rodillas empiezan a negociar contra cada escalera de Estados Unidos. Aún así, Silas siguió avanzando porque 6 chicas asustadas abajo no tenían tiempo para viejos huesos. Irrumpieron en la cocina. Los cocineros se escondían debajo de las mesas. Botellas que se hicieron añicos. El humo flotaba por la habitación. Bergel gritó detrás de ellos. Maten al viejo. Traigan a la chica viva. Qué gracioso.